un hotel victoriano que aparece en cada postal de la bahía, cuyo dueño está sentado en Nueva York. Una familia que acaba de vender un equipo de béisbol por la cifra más alta en la historia de las grandes ligas. Y el hombre cuyo apellido está grabado en la fachada del hospital infantil más grande del sur de California, un nombre que él mismo lleva décadas trabajando para que tú no reconozcas. Estos son los 7 verdaderos dueños de San Diego. Y como vas a ver en este video, ser el residente más rico de una ciudad no es lo mismo que ser el dueño de una ciudad. Una cosa es aparecer en la lista de Forbes. Otra muy distinta es dejar una marca sobre el mapa que sobreviva una venta, una herencia y hasta la muerte del propietario original. Desde el cofundador de Alibaba, que encabeza la lista de los más ricos del condado pero no firma un solo contrato de desarrollo en la bahía, todo el camino hasta el número 1, el hombre que decidió, en silencio, que su apellido durara más que su fortuna. Empecemos por el número 7. Número 7, Joe Tsai. Este nombre lo abrimos de primero por una razón específica. El San Diego Business Journal publicó en diciembre de 2025 su lista anual de los residentes más ricos del condado, y arriba de toda esa lista, en el primer lugar, apareció Joe Tsai, con una fortuna estimada en $12.600 millones. Tsai es uno de los cofundadores de Alibaba, el gigante chino del comercio electrónico. Es también propietario mayoritario de los Brooklyn Nets de la NBA. Y en el papel, es el hombre rico de San Diego. Pero quédate con esto, porque es la primera lección de este video. Ser el residente más rico de una ciudad no es lo mismo que ser el dueño de una ciudad. Tsai es conocido sobre todo por su carrera global y por su rol en el deporte profesional, no por una presencia local cotidiana en San Diego. Cuando aterriza en la ciudad, aterriza en una propiedad cara, sí, pero no aterriza en un imperio local. No tiene escritorios públicos en el centro, no firma contratos de desarrollo en la bahía, no tiene su nombre tallado en ninguna fachada institucional del condado. Tiene domicilio fiscal loca porque el SBJ lo cuenta, y eso lo pone en la lista. La lista es una foto del patrimonio, no es una foto del poder. Y aquí está la diferencia entre dos categorías que la gente confunde todo el tiempo: el más rico y el verdadero dueño. El primero es una cifra de Forbes. El segundo es una marca sobre el mapa. Tsai ocupa el primero. Si nos quedáramos ahí, este video se acabaría aquí mismo. Pero el verdadero dueño de San Diego, el hombre cuyo apellido reconoces aunque no sepas reconocerlo, todavía no aparece en pantalla. Está esperando 6 números más abajo. Número 6. Doug Manchester. Y aquí ya entramos a otra categoría. Manchester sí firma contratos de desarrollo en la bahía. Manchester es uno de los hombres que físicamente construyó pedazos enteros del centro de San Diego. Su empresa, Manchester Financial Group, es la responsable del Marriott Marquis San Diego Marina, del Manchester Grand Hyatt, del Fairmont Grand del Mar. Si te parabas en cualquier punto del frente del puerto durante las últimas 3 décadas, había una probabilidad muy alta de que estuvieras mirando un edificio construido por su firma. Manchester también fue, durante un tiempo, el dueño y editor del periódico San Diego Union Tribune, lo que significa que al mismo tiempo construía la ciudad y también escribía la primera versión de la historia de la ciudad. Esa combinación, para que tomes nota, es una receta clásica de poder local que se repite en muchas ciudades estadounidenses durante el siglo XX. Controla el cemento. Controla la imprenta. Manchester eventualmente vendió el periódico, pero la huella sobre el cemento se quedó. Hoy, su proyecto activo más grande se llama Manchester Pacific Gateway, un desarrollo de aproximadamente 2.9 millones de pies cuadrados sobre el frente del puerto, en el corazón del centro de San Diego. 2.9 millones de pies cuadrados. Para que te hagas una idea, eso es más espacio que muchos aeropuertos regionales completos. Es un proyecto que mezcla oficinas, hotelería,
espacio público, y por eso la Marina de Estados Unidos lo eligió como contratista principal para el reemplazo de las instalaciones del NAVWAR, el Comando Cibernético y de Sistemas de Información de la Armada. Es decir, el mismo desarrollador que construye los hoteles donde duermen los turistas también está construyendo la oficina desde donde la Marina coordina parte de su infraestructura digital. Aquí está la lección que Manchester te enseña sin querer enseñártela. En San Diego, el sector privado y el sector militar están enredados en los mismos planos, en los mismos contratos y en los mismos terrenos. Eso no es accidente, es geografía. Y esa geografía vale más que cualquier valuación de Forbes, porque la geografía, a diferencia de las acciones, no se puede mover a Singapur. Número 5. Jenny y Sid Craig. Y este nombre te lo doy porque cuenta una historia distinta a las anteriores. La historia del nombre que sobrevive aunque la empresa muera. Jenny y Sid Craig fundaron Jenny Craig en Melbourne, Australia, en 1983. 2 años después, en 1985, trasladaron la empresa a Carlsbad, en el norte del condado de San Diego. Durante casi 4 décadas, Jenny Craig fue una de las marcas más reconocidas del país en pérdida de peso, con cientos de centros físicos repartidos por Estados Unidos. El San Diego Business Journal la incluyó en su lista de los sandiegans más ricos en el lugar 22. La pareja Craig, que ya no son personas vivas, Sid murió en 2008 y Jenny falleció en 2022. Donó $10 millones a la Universidad de San Diego para construir un pabellón multiuso, un edificio que hasta el día de hoy lleva el nombre Jenny Craig Pavilion, y que es donde el equipo de baloncesto de los Toreros juega sus partidos en casa. En 2023, según reportes públicos, Jenny Craig Inc. cerró todos sus centros en Estados Unidos. La empresa quebró. La marca volvió a relanzarse después bajo un nuevo dueño, pero el negocio físico que generó la fortuna ya no existe en su forma original. Y aquí está la lección. El negocio se evaporó. La fortuna familiar quedó. El nombre, incluso después de la muerte de los fundadores, sigue siendo un edificio de ladrillo en una universidad en San Diego, donde el valor real no está solamente en el patrimonio neto, sino también en qué tan profundo grabaste tu apellido en la infraestructura. Los Craig hicieron exactamente la jugada que muchos billonarios tecnológicos de la zona todavía no entienden. Cuando la marca comercial se hunde, lo que te queda es el ladrillo con tu nombre, y el ladrillo no quiebra. Hagamos una pausa, porque hasta aquí te he hablado de hoteles, de torres y de marcas de comida, pero San Diego tiene una característica que ninguna otra ciudad importante de Estados Unidos comparte con la misma intensidad. San Diego es una ciudad fronteriza. La frontera con Tijuana es la frontera terrestre más transitada del mundo, y eso cambia toda la matemática del poder local. La región binacional San Diego-Tijuana, según trabajos académicos publicados, cuenta con una población combinada de más de 5 millones de personas y un Producto Interno Bruto regional estimado cerca de los $230.000 millones. Eso significa que cualquier negocio relevante del condado de San Diego, manufactura, biotecnología, turismo, agricultura, logística, tiene a Tijuana cosida en la espalda. Las maquiladoras del lado mexicano alimentan los inventarios del lado estadounidense. Los ejecutivos viven en Coronado y trabajan en Tecate. Las cajas de aguacate cruzan la frontera de regreso. Y estimaciones citadas por el Bipartisan Policy Center calculaban que cerca del 25% de la población del condado de San Diego se identifica como inmigrante o refugiada, y que cerca de 64.000 de esas personas son emprendedoras. 64.000 emprendedores cuyo apellido casi nunca aparece en una lista de Forbes. Y aquí está la asimetría que define a esta ciudad. Los billonarios que aparecen en los rankings son una capa. Debajo hay otra capa, mucho más densa, que mueve el comercio real día a día sin que ningún periódico la nombre. El verdadero dueño de San Diego no ignora esa segunda capa, vive de ella, la cobra.
Número 4. El Hotel del Coronado. Y aquí entra el ejemplo más fotogénico de cómo el verdadero dueño de un símbolo de San Diego no es de San Diego. El Hotel del Coronado, ese edificio victoriano rojo y blanco que aparece en cada postal de la bahía, una pieza histórica reconocida por su arquitectura victoriana, no es propiedad de un sandieguino con apellido viejo. Es propiedad de Blackstone, el gigante de inversiones con sede en Nueva York. Blackstone adquirió el hotel en 2015 como parte de una compra mucho más grande. La firma pagó alrededor de $6.000 millones para quedarse con la cartera completa de Strategic Hotels and Resorts. Una sola transacción, un solo cheque, y de pronto uno de los íconos visuales de la bahía cambió de manos. Lo que pasó después es una clase magistral de capitalismo de fondos. Blackstone metió, según comunicados oficiales de la propia empresa y reportes de CoStar, más de $550 millones en una renovación de varios años que tocó casi cada pieza del edificio original. Después, según Hotel Investment Today, la empresa consiguió un refinanciamiento titulizado de aproximadamente $970 millones, respaldado por el propio hotel, lo que en el negocio inmobiliario se conoce como un CMBS, con una tasa muy ajustada y una valuación del activo cerca de los $1.700 millones. 1.700 millones por un solo edificio. Aquí está la jugada que el verdadero dueño de San Diego entiende y que el visitante promedio no nota. El edificio sigue siendo el mismo de la postal. Las puertas siguen abriendo a la misma hora. Pero la cuenta bancaria que recibe la renta cada noche que se hospeda un turista está en otro código postal, en otro estado e incluso a veces en otro continente. El símbolo se queda quieto. El dueño se mueve. Y mientras el dueño se mueve, el dueño se vuelve cada vez más invisible. Esa invisibilidad, que en Manhattan se llama estructura corporativa y que en San Francisco se llama fideicomiso familiar, en San Diego se llama sencillamente Blackstone. Y aquí hay un detalle que conviene decir en voz alta, porque rara vez se dice. Cuando Blackstone compra un activo simbólico de una ciudad, casi nunca lo compra para amarlo. Lo compra para extraerle valor durante un ciclo, refinanciarlo aprovechando la propia mejora física que le inyectó y eventualmente venderlo a otro fondo. El hotel se queda, los empleos locales se quedan, las postales se quedan, pero la utilidad financiera que produce el hotel viaja en línea recta hacia inversionistas que jamás han caminado por la playa de Coronado. Número 3. Sempra. Y aquí dejamos a las personas y entramos al territorio de las dinastías corporativas, porque Sempra no es una familia con un apellido. Sempra es una empresa pública que cotiza en la Bolsa de Nueva York, con sede principal en San Diego, y es, según comunicados oficiales y reportes del propio sector, una compañía de la lista Fortune 500 con una capitalización de mercado que ronda los $50.000 millones y activos totales cerca de los $110.000 millones. Lee esos dos números otra vez, despacio. 50.000 millones de capitalización, 110.000 millones de activos totales. Esa cifra de activos no es ficción contable, es lo que Sempra realmente posee, opera o controla en infraestructura energética. ¿Qué hace esa compañía? Sempra es la dueña, entre otras filiales, de Southern California Gas Company, conocida como SoCalGas. Esa filial es, según comunicados públicos, la mayor distribuidora de gas natural de Estados Unidos, con cerca de 22 millones de consumidores conectados. 22 millones. Esa es, prácticamente, toda la ducha caliente del sur de California. Sempra también es dueña de San Diego Gas and Electric, que lleva la luz a la mayor parte del condado, y de Oncor, en Texas, y opera infraestructura de gas natural licuado para exportación. El presidente y director ejecutivo desde mayo de 2018 es Jeffrey W. Martin, que fue antes presidente de la propia SDGE entre 2014 y 2016. Aquí está la pregunta incómoda que casi nadie en San Diego se hace en voz alta.
Cuando hablamos del dueño de una ciudad, ¿quién manda más? ¿El millonario que vive en La Joya, el constructor que firma una torre nueva en el centro, o el ejecutivo que controla qué precio paga cada hogar por el gas con el que calienta el agua del baño? La respuesta, si lo piensas un segundo, es brutal. La verdadera infraestructura de poder en una ciudad moderna no es el edificio más alto, es el cable enterrado debajo, y ese cable casi siempre lo administra una empresa, no una persona. Por eso Sempra es número 3. Y por eso, aunque su nombre no aparezca en ninguna fachada de hospital ni en ninguna torre de oficinas, la familia que cobra esa factura mensual eres tú. Hay otra capa que conviene mencionar. Sempra Infrastructure, una de sus filiales, opera y desarrolla terminales de gas natural licuado para exportación. Eso significa que parte del gas que se extrae en Texas y otras regiones productoras llega, vía la red de Sempra, a barcos que lo despachan a mercados internacionales. El gas que calienta la regadera de un hogar mexicano, el combustible que mueve una planta industrial coreana, es perfectamente posible que parte de esa molécula haya pasado por una infraestructura coordinada desde una oficina ejecutiva en el centro de San Diego. Esa es la verdadera escala del poder de una utility moderna, y eso no aparece en una postal. Número 2. Peter Seidler. Y esta es la historia más dramática que esta ciudad ha producido en los últimos 5 años. Peter Seidler nació el 7 de noviembre de 1960. Era el nieto de Walter O'Malley, el hombre que llevó a los Brooklyn Dodgers al oeste y los convirtió en los Los Angeles Dodgers. La sangre del béisbol estaba en la familia desde el siglo XX. En 1992, Seidler fundó Seidler Equity Partners, una firma de capital privado que para 2023 manejaba alrededor de $3.500 millones en activos bajo gestión. En 2012, junto a su tío Peter O'Malley y al empresario local Ron Fowler, formó el grupo O'Malley que le compró los San Diego Padres a John Moores por $800 millones. En noviembre de 2020, la Liga aprobó la transferencia formal del cargo de presidente de Fowler a Seidler, y Seidler, en los pocos años que estuvo al mando, hizo lo que casi ningún dueño moderno de equipo chico se atreve a hacer. Gastó, subió la nómina, trajo varios contratos de estrella que pusieron a los Padres entre las nóminas más altas de la liga. Persiguió, sin disimulo, una serie mundial. El 14 de noviembre de 2023, después de un procedimiento médico que le había impedido asistir a los partidos del último tramo de la temporada, y siendo, según cobertura pública de ESPN, 2 veces sobreviviente de cáncer, Peter Seidler murió. Tenía 63 años. La causa exacta nunca se hizo pública. Y aquí empieza la parte dinástica de la historia. Después de su muerte, la familia entró en una disputa legal pública por el control del equipo. Esa disputa terminó en 2026 con un anuncio que hizo temblar el negocio del béisbol estadounidense. La familia Seidler acordó vender los Padres al matrimonio formado por José E. Feliciano, cofundador de la firma de capital privado Clear Lake Capital, y Kwanza Jones por una cifra reportada de $3.900 millones. $3.900 millones. Esa cifra, según Sportico y CBS Sports, es un récord en la historia de Major League Baseball, superando los $2.420 millones que Steve Cohen pagó por los Mets de Nueva York. El negocio cambió de manos. La fortuna de la familia Seidler se materializó en una transacción. Y sin embargo, fíjate bien en algo. El equipo se sigue llamando Padres. El estadio sigue siendo Petco Park. Las gradas siguen siendo amarillas. La ciudad cambió de dueño formal sin que ninguna calle cambiara de nombre. Esa es, otra vez, la lección central del video. El verdadero dueño no es el que aparece en el comunicado de prensa. Es el que sigue cobrando la renta cuando el comunicado se olvida. Número 1. Ernest Rady. Y aquí cierra el círculo que abrimos en el primer minuto. El hombre cuyo apellido
aparece grabado en la fachada del hospital infantil más grande del sur de California, se llama Ernest Rady. Y si nunca habías oído ese nombre, es porque Rady lleva décadas trabajando para que no lo oyeras. Rady fundó su empresa principal, llamada originalmente American Assets Inc., en 1967. Lo hizo con un perfil bajísimo, comprando bienes raíces en San Diego cuando San Diego todavía era una ciudad mediana del oeste. Durante más de 4 décadas, la empresa fue privada y silenciosa. En 2011, finalmente Rady la sacó a la Bolsa de Nueva York con un nuevo nombre, American Assets Trust, que cotiza con el símbolo EAT y la convirtió en uno de los fondos de bienes raíces públicos con base en San Diego. La compañía hoy, según información pública, tiene una capitalización de mercado superior a los $2.000 millones. La fortuna personal de Rady, según perfiles publicados por el San Diego Magazine y otras publicaciones, se estima cerca de los $3.700 millones en datos de 2024. Pero ese número no es lo interesante. Lo interesante es a dónde fue ese dinero. La familia Rady ha donado, según la cobertura del San Diego Magazine y de otros medios locales, $180 millones al hospital infantil que hoy lleva su nombre. $180 millones. Para que tengas referencia, esa cifra es una de las donaciones individuales más grandes en la historia filantrópica del condado. El hospital se llama Rady Children's Hospital. Y eso significa que cada padre y cada madre del condado de San Diego que ha tenido la mala suerte de necesitar a un especialista pediátrico de alta complejidad, una cirugía cardíaca infantil, un trasplante, un caso neurológico raro, pasa por una puerta donde el apellido Rady está grabado en la pared. Eso, mis amigos, es propiedad. No propiedad legal, propiedad simbólica. El tipo de propiedad que no aparece en un balance contable, pero que sobrevive una venta, una herencia, una crisis financiera e incluso la muerte del propietario original. El San Diego Union Tribune nombró a Rady San Diegan del año en su momento, según comunicados oficiales de la propia American Assets Trust. Es, según los perfiles publicados en San Diego Magazine, miembro de la Horatio Alger Association, esa fraternidad de empresarios que subieron desde abajo. Pero a Rady lo que lo distingue no es el patrimonio neto, es la elección de qué hacer con él. Larry Ellison se compró una isla, Joe Tsai se compró un equipo de la NBA, Doug Manchester se construyó un puerto, Ernest Rady le puso su nombre a un hospital infantil, y de las 4 estrategias, esa última es la única que en 100 años va a seguir queriendo decir lo mismo. Porque las islas se venden, los equipos cambian de dueño, los puertos se reconfiguran, pero un hospital infantil, una vez que tiene un apellido grabado en la fachada, es una piedra, y las piedras son las que terminan diciendo, de verdad, ¿quién fue el dueño? Hay un último detalle sobre Rady que casi nadie menciona, y vale destacarlo. American Assets Trust no es solamente bienes raíces comerciales en San Diego. La cartera de la compañía, según su información pública, incluye centros comerciales, propiedades de uso mixto, oficinas de alta categoría y residenciales en mercados selectos del oeste de Estados Unidos y Hawái. Es decir, mientras la fundación filantrópica le pone el apellido a una pared, la compañía sigue cobrando rentas en varios estados al mismo tiempo. Esa es la doble jugada que las dinastías más durables aprenden tarde o temprano. La filantropía esculpe el legado, pero la operación corriente paga la nómina del legado. Sin la segunda, la primera se descongela en una generación. San Diego no se mide por quién tiene la mansión más grande de La Joya, ni por quién acaba de pagar la cifra más alta por un equipo de la liga. Se mide por quién dejó algo sembrado en la ciudad que nadie pueda mover. Sempra mueve gas. Blackstone mueve capital. Los Seidler movieron un equipo. Pero el hospital se queda. ¿Quién crees tú que va a ser el próximo apellido que esta ciudad grabe en una pared permanente? ¿Un nuevo Feliciano? ¿Un Tsai que decida quedarse?
¿O alguien que todavía no figura en la lista del SDJ? Cuéntamelo abajo. Aquí no repetimos listas. Aquí las desarmamos. Si llegaste hasta acá, déjame el like, suscríbete, dale a la campanita y mándale el video a alguien que crea saber quién manda al sur de Los Ángeles. Esto fue Status Global. Hasta la próxima.